Antes de comenzar a contarles mi historia, debo dejar decirles que lo que viví en aquel tiempo es una parte de mí de la que ya no me siento orgullosa. Sin embargo, les platicaré de la manera en que yo pensaba en aquel tiempo, para que entiendan la verdadera realidad de los acontecimientos. Fue hace más de 10 años. En aquel tiempo yo vivía en un pueblito al sur de México. Era un rancho prácticamente. En aquel lugar, pues como bien se sabe, casi no hay oportunidades de trabajo. Hay pocas personas que les va bien, sobre todo los que tienen tierras. Muchos hombres de aquellas localidades y en general de México, cuando no hay oportunidad, pues se van a Estados Unidos. Y en este caso, al ser yo una jovencita de 17 años, yo había quedado embarazada. Mi novio Rubén y yo no tomamos las precauciones. Más allá de que fue ignorancia, fue estupidez. Pero la cuestión es que teníamos intimidad sin protección y por ello yo resulté embarazada. Aquel embarazo trajo consigo consecuencias no muy buenas. Rubén era un chavito así como yo, pobre, no tenía dinero y mucho menos trabajo. En ese tiempo lo único que teníamos eran ganas de amarnos, pero entendimos que la realidad del amor es que el dinero debe existir en porque si no, todo se va al carajo. Para ese tiempo a Rubén le llegó una oferta para irse a Estados Unidos. Uno de sus tíos a veces venía y se llevaba a varios chicos en su camioneta. Él se encargaba ya de conseguirles un coyote que los emigrara para Estados Unidos. Rubén consiguió algo de dinero y con esto se fue a buscar el sueño americano. Me tocó despedirlo. Yo tenía ya 4 meses de embarazo. Al verlo marchar sentí que se me rompía el corazón, porque no tenía idea de si iba a volver a verlo. Cuando se iba marchando la camioneta, él se iba alejando. Aquello me dolía, porque me sentía muy sola. La incertidumbre pesa más que cualquier cosa. Y pues, ni qué decir, era nuestra realidad y debíamos enfrentarla con valor. Pasaron semanas y no había noticias de Rubén. Un mes y tampoco. Pasó otro mes y después medio año. Nada. El tío de Rubén ya casi regresaba. Él iba a volver hasta un año después. Pero la cuestión es que en ese tiempo pues nació mi bebé y yo todavía no tenía noticias de su papá. Al final, cuando pasó un año y regresó el tío de Rubén, aquel vino con no muy buenas noticias. Aquel señor me dijo que Rubén pues no la libró, que terminó ahogándose en el río Bravo cuando intentó cruzar. Yo sabía que él siempre supo la verdad. ¿Por qué no me la habían dicho? Seguramente porque estaba embarazada. Ya con el tiempo me enteré que también los papás de Rubén sabían de aquella horrible noticia, y en efecto se la reservaron para que no me afectara en el embarazo. Me sentí muy triste y dolida, pero sobre todo, me sentía bien jodida, porque no tenía dinero. Mis papás ganaban muy poco y yo quería trabajar, pero la verdad es que ahí no había dónde. No había muchas oportunidades, y la verdad es que me sentía un estorbo. No sabía qué hacer con mi vida, y la desesperación es la que me llevaría a tomar erróneas decisiones. Ahí entre pobreza y todo, pues fui criando a mi bebé, ahí medio desnutrido, pero yo le daba todo lo que podía. La verdad también es que me dolía, que extrañaba a Rubén, extrañaba el calor de un hombre, de las caricias, del amor, de la compañía y de su protección. Pero bueno, en algún momento yo sabía que la vida debía continuar y que tenía que yo buscar la forma de sobresalir, de sacar adelante a mi bebé y sobre todo mi vida. Recuerdo que mi mamá una vez, quizá a broma o no, pero me dijo que debía hacerme una limpia. En aquel tiempo me habían estado pasando pequeños accidentes, algunos eventos que se podrían clasificar como de mala suerte, y por ello es que yo terminé aceptando. Ella me llevó con una viejita del cerro, la señora Cuca. Ahí ella me estuvo platicando de todo lo que hacía, y yo le estuve contando de mi vida, de cómo me había ido y las necesidades que yo tenía, de mis deseos. Le dije que yo deseaba un hombre rico, uno que me sacara de la pobreza, porque así como estaban las cosas en el rancho, pues no había trabajo.
La única posibilidad que tenía era la de irme a la ciudad, pero eso tampoco era garantía de nada. La señora me hizo una limpia disque para quitarme la mala suerte y también me dio un amuletito para el amor. Supuestamente con ese, el deseo que yo pidiera o el hombre que yo quisiera se me iba a acercar. No más era cosa de que yo tuviera paciencia. Además de esto, la señora me regaló una especie de polvito. Me dijo que debía colocarlo en un recipiente de cristal ante la luna llena y debía rezar una oración que me dio en una tarjeta. Posteriormente, ese polvito, que estaba perfumado, yo debía ponérselo a algún hombre que me gustara. El hombre que lo oliera sería el que se enamorara de mí, aquel que me entregaría todo, incluso hasta su vida. Yo no creía en todas esas cosas, la verdad me parecían ridículas, pero mi mamá se tomaba todo muy en serio. Y después de que salimos de la casa de la señora Cuca, ella me advirtió con mucha seriedad y me recalcó y recalcó: espero que te hayas tomado en serio lo que te dijo la señora Cuca. No vayas a andarte con tus pendejadas, Marcela, porque mira, ya te hicieron un hijo. Otro más yo creo que ya estaría muy difícil, ¿no crees? Así que no te vayas a andar con jueguitos. Y yo sé que tienes que hacer tu vida, que vas a buscar otro hombre, pero por favor busca bien, piénsalo 2 veces. No vayas a abrir las patas a lo menso, porque luego te dejan con 2 chiquillos, y tú ya sabes cómo estamos. La situación no es fácil, así que, por favor, ten en cuenta mis palabras. Honestamente, no le hice caso a mi madre. Para mí aquello no era algo serio, pero también yo era una chiquilla tonta, no era muy madura, era muy ignorante. Y pues bueno, los días pasaron. Se acercaba un evento que ocurría ahí en el rancho, en el cual, durante una tarde-noche, se daban a cita los jóvenes de aquel rancho para intercambiarse una rosa, un regalo o un detalle, esto a cambio de un beso o de una invitación a salir. Era como una especie de ritual de apareamiento, porque al final pues todos necesitamos cariño y a veces no sabemos cómo actuar y necesitábamos un empujoncito. En el rancho el empujoncito era ese evento, así que yo ya estaba bien preparada, junto con una de mis amigas, Norma. Ella estaba bien emocionada y recuerdo que me dijo que a aquel evento iba a ir un muchacho de ahí del rancho. Él vivía ya más en la orilla. Su nombre era Toño. Era un muchacho pudiente. Él había quedado huérfano de padres y era dueño de un rancho, de muchos animales. Tenía una camionetota que todos le chuleábamos. Así que yo le tiraba a invitarlo a salir. Y no sé por qué, pero me acordé de aquello que me regaló la señora Cuca, de aquellos polvitos para el amor. Así que, una noche de luna llena, me dediqué a rezarle a esos polvos. Los dejé ahí para que supuestamente la luna los curara con su energía. Y dicho y hecho, cuando llegó el día para aquel evento, ahí estaba yo bien vestida. Honestamente, pues yo era una mujer que no estaba nada de mal ver. Era bonita, había conservado mi cuerpo. Los vestidos se me veían muy bien y las miradas de los hombres, esas siempre las traía bien pegadas. Yo podría dominar al que yo quisiera nomás con mi belleza, pero yo no quería a cualquiera. Yo quería al Toño, porque Toño me podría resolver la vida. Él tenía dinero y podría mantenerme a mí y a mi hijo. Podría darnos una vida decente. Y por qué no, a él sí le podría yo dar los hijos que me pidiera, siempre y cuando él me respondiera tan bien como hombre. Ya estando dentro del evento, mi amiga Norma y yo, allá andábamos buscando entre los muchachos. Algunos se nos acercaban a ofrecernos una flor, una cartita, algún paquete de chocolates. Mi amiga Norma se aceptó varios, pero yo iba reservada para aquel hombre, para Toño. Sin embargo, pues, era evidente que todas las muchachas iban a querer con él. Por ello es que ahí donde él estaba, había un montón de escuinclas ahí aventándole flores y demás, pues era el más codiciado. ¿Quién no lo iba a querer? Y de entre toda esa bola, recuerdo que cuando llegué, era prácticamente imposible acercarse a él. Así que fui paciente. Me esperé a que él ya quisiera irse, porque ni siquiera lo dejaron que él decidiera. Prácticamente se le echaron encima como si fuera un artista, uno de esos de las películas.
Ya cuando se fue a donde estaba su camioneta, él iba con otro muchacho. Ellos corrieron prácticamente para quedarse solos, para poderse ir tranquilos. Pero pues yo también corrí. Fui a donde estaba él, y antes de que se subiera a la camioneta, recuerdo que yo llevaba una botella de tequila y también una gorra. A esa gorra yo le había esparcido los polvos perfumados y se los entregué en la mano. Yo sabía que a Toño no le importaban mis regalos, pero aún así, yo estaba esperando de que la magia cumpliera su deber y entonces él volteara a verme. Buenas noches, Toño. Perdona el atrevimiento, pero quería regalarte esto, tú sabes, como parte del evento. Yo sé que todas las muchachas quieren estar contigo, pero obviamente me gustaría que un día me consideraras. Soy buena mujer. Y mira, quiero regalarte esto. De verdad te lo doy con mucho cariño. Toño me miró con indiferencia. Su amigo empezó a reírse. Quizá para Toño el estándar de mi belleza era poca cosa. Él quizá podría acceder a mujeres más bonitas, pero ahí estaba yo intentándole, sobre todo confiada en que la brujería podría jugar a mi favor. Toño se marchó en la camioneta tan preciosa que tenía. Se notaba que él y su amigo iban a ir a divertirse quizá a algún bar o algún lugar donde hubiera mujeres, chicas de su gusto. Pero bueno, me regresé a mi casa acompañada de Norma. No me sentí derrotada, yo me sentía igual. Al final esa noche no tenía nada, así que no había algo que perder. Pasaron varios días y yo ya había perdido la fe en la brujería. Guardaba aquel amuleto que celosamente no dejaba que nadie viera. Las indicaciones de la señora Cuca era que siempre lo trajera bien guardado. Y pues, en una de esas que me da la sorpresa, recuerdo que allí en el mercado me encontré a Toño. Estaba comprando algunas cosas para almorzar, pues ahí vendían quesadillas y gorditas, cuando en eso, yo veía que no me quitaba la mirada de encima. Y la verdad es que hasta me chivió, pero yo no le hice caso. Yo fui a lo mío y me olvidé de que él pudiera hablarme o dirigirme la palabra. Pero en eso, ya cuando yo me iba, llevaba yo cargando unas bolsas de mandado, y en eso Toño me dice: a ver, Marcela, déjame ayudarte. Esas bolsas están pesadas. Préstame para acá. Te voy a dar un aventón. Súbete. Yo no me la podía creer. Toño estaba por subirme a su camioneta. Y eso era algo, que era un avance muy grande. Sabía que a lo mejor la brujería ya le había pegado duro en el cerebro, y por ello lo había dejado lo suficientemente menso como para fijarse en mí. Él me abrió la puerta y todo como si ya fuera su novia. Me subió y también puso ahí a un costado las mercancías. Me llevó hasta mi casa. En cuanto llegué, mi mamá salió. Le pareció raro ver esa troca allá afuera, pero en cuanto me vio bajar ahí y que Toño me daba la mano para que yo no me cayera, a mi mamá se le cayó la baba. No lo podía creer, pero no por eso significara que le pareciera algo justo, algo que me convenciera o bien que le conviniera a mis intereses. Toño se despidió sin antes invitarme a salir. Me dijo que iba a haber un baile, que si yo quería él podía llevarme, y pues yo no me iba a negar. Ya con el sí él se fue, y yo me metí a mi casa para que me regañara mi mamá. ¿Ahora qué te traes, Marcela? ¿Cómo que te quieres andar con el Toño? Ese cabrón es mujeriego, tiene dinero y no le importan las muchachitas como tú. Seguramente como te ve de mamá soltera ha de pensar que eres presa fácil. Ándate con cuidado, Marcela. Yo sé lo que te digo. Toño no es de esos en los que se pueda confiar. Aparentemente es bueno y todo, pero con las viejas es distinto. Él está chavo y solo se quiere divertir. Por eso es que de verdad, olvídate de él. No nos traigas otra desgracia a la casa. Me molestó un poco lo último que dijo mi mamá, así que le hice una respuesta que a lo mejor no le gustó tanto. ¿Estás diciendo que mi bebé, que mi pequeño Joel es una desgracia, mamá? O sea que no lo quieres, que lo ves como una carga. Pues no te preocupes, vas a ver que ese hombre, ese Toño va a ser para mí. Me voy a casar con él y lo voy a traer bien menso. No me importa que lo tenga que embrujar. Él va a ser para mí, mamá, lo quieras o no. Mi mamá anduvo muy seria esos días, pero llegó el día del baile. Yo me arreglé, me puse un vestido bien apretado, unas botas de tacón. La figura se me resaltaba mucho. Me peiné bien, me maquillé, me perfumé. Yo estaba lista para todo con Toño, porque él
iba a ser la salida a mis problemas. Cuando Toño pasó por mí a la casa, créanme que se veía tan guapo, tan machote, tan peligroso, pero aquella noche me cambiaría la vida. Nos fuimos para el baile y ahí, entre canciones, el bailar bien pegaditos, yo le sentía todo el paquete cuando se me pegaba de más y yo lo abrazaba para que él también sintiera mi cuerpo. Ahí estuvimos bebiendo y la verdad es que nos fuimos dejando llevar y yo toda encantada, pues me fui con Toño en su camioneta. Ya íbamos un poquito borrachos, yo más, porque no tenía experiencia en la bebida y en una de esas Toño pues desvió la camioneta hacia un barbechito, apagó las luces y ahí mismo empezó a decirme que yo le gustaba. Tienes algo especial, Marcela. No sé si ya te lo habían dicho, pero a mí me gustaste. Desde ese día que te acercaste conmigo, me di cuenta que tú eras diferente, que eras una buena mujer. Y pues, yo sé que tienes un hijo, pero eso para mí no es problema. Yo a ti te quiero. La verdad es que ya me encariñé y me gustas tanto que ya no sé si me pueda resistir, porque aquí mismo te quiero hacer mía. Toño empezó a besarme. Estaba todo tan intenso que yo sentía que me volvía loca, pero estaba muy emocionada. De ahí entre beso y caricias, Toño me subió encima de él, me acomodó el vestido y él se bajó el cierre. Y ya con todo lo necesario, empezamos a hacerlo. Yo hacía mucho tiempo que no me sentía amada por un hombre. Aquello fue una experiencia que no la he podido olvidar. Cada caricia, cada beso, cómo me tomaba con fuerza, con su musculoso cuerpo, me hacían sentir una mujer. Por ello es que no dudé en entregarme. Todas las veces que él quisiera, yo ya era suya y sabía que con brujería, él también era mío. Fue muy placentero cuando aquello terminó. Lo abracé y ahí nos quedamos un rato, hasta quedarnos dormidos. Dormimos quizá unas 2 horas y cuando despertamos, Toño le dio un trago a la cerveza que tenía ahí, ya toda caliente, y me llevó para mi casa. Mi mamá me puso una regañada, me dijo que no quería que volviera a llegar tarde, porque si no, ella misma me correría de la casa, no importando que yo tuviera un hijo. Las palabras de mi madre, ella prácticamente se las tuvo que tragar, porque Toño fue a pedirle permiso para que fuéramos novios. Le dijo que la cosa iba en serio, y cuando Toño empezó a llevarle ayuda de despensa y demás, pues mi mamá se quedó callada. No hay nada que el dinero no pueda comprar. Sobre todo, la lealtad a veces tiene un precio bien barato, y la de mi mamá, de veras que costaba unas monedas. Ya todo estaba resuelto. Yo traía a Toño bien enamorado, y cada que podía le ponía de los polvitos del amor, y con esto yo sabía que él no podría resistirse a mí, que lo traía como mi perro, como mi esclavo. Cuando andábamos ahí en el pueblo, toda la gente se nos quedaba viendo. Las mujeres me miraban con envidia, porque al final yo me había quedado con el hombre que ellas deseaban. Yo las veía como unos malditos insectos, como unas perdedoras. Yo me sentía la diva, la grande del rancho, y más cuando Toño me pidió que nos casáramos. Para mí todo aquello ya estaba resuelto. Era un arroz que se había cocido lento pero seguro. Y con todo aquello, se hizo la boda en el rancho. Una boda grande, muchos invitados, muchos que nomás iban ahí a criticar. Puro gorrón huevón, que nomás estaba tragando mientras veían mi vestido, mientras veían cómo bailábamos Toño y yo, llenándose la boca de veneno, de todas las estupideces que seguramente decían. Y es que en la realidad así es en las bodas o en las fiestas. La gente que importa son muy poquitos, los demás nomás van a criticar, andar ahí tijereando y juzgando. Eso se pueden ir al carajo, porque ese día yo había ganado lo mejor que me hubiera podido pasar. Un boleto a una vida mejor, pero en realidad yo ya estaba enamorada también de Toño. Era un hombre detallista, un hombre cariñoso y amoroso, nada que ver con todas las cosas que se decían de él, sobre todo las que decía mi madre. Sin embargo, ya en la vida de casados había cosas que no es que me disgustaran, pero me incomodaban. De entrada sabía que Toño administraba un rancho y que a veces él tenía que salir, a veces llegaba tarde con mercancía, o a veces tardaba 1 o 2 días en regresar. A mí me venía la idea de que a lo mejor por ahí tenía otra vieja, que conmigo me tenía segura en la casa, pero seguro por ahí se revolcaba con otras. Aquello me trajo grandes inseguridades, de verdad créanme. Después de casi 1 año de relación,
Yo me moría de celos, de coraje, cuando él se iba y me dejaba sola en la casa. Ya después que regresaba a mí se me pasaba el coraje, me sentía nuevamente enamorada y lo veía a él ahí, prácticamente a mis pies, siendo todo un caballero. Yo no sabía cómo podía dudar de él, pero aún así, créanme que mis inseguridades fueron más grandes que todo, y por ello es que tuve que regresar con la señora Cuca para pedirle otro favor. Cuando llegué le planteé la situación. La señora Cuca me dijo que ella nunca iba a juzgarme, y me dijo que si yo me había casado por dinero con Toño, pues entonces tenía que asegurar mi futuro, o como decíamos en el rancho, había que asegurar bien al marrano, pa' Navidad. De esta forma la señora Cuca me regaló un pequeño muñeco. Me dijo que ahí le escribiera el nombre de Toño, que le rezara y sobre todo, que le picara con unos alfileres en el corazón, en la cabeza y también en el área genital. Y además de esto, me dio otro consejo, uno que no puedo olvidar. Pues ahora sí, Marcela, con este muñeco lo que va a pasar cuando le clave los alfileres es que se va a ir enfermando. De esta manera lo vas a preocupar y vas a sugerirle que haga un testamento, uno donde te deje todo para ti y para tu hijo. Porque pues de esto se trata, ¿no? O sea, tú quieres dinero. Entonces no lo dudes y hazlo. Créeme que después me lo vas a agradecer. Pero eso sí, si te llegas a quedar con todo me vas a dar mi parte. Porque créeme, así como yo te estoy ayudando con esto, también te lo puedo quitar todo, ¿eh? Esto finalmente son negocios y a mí también me gusta el dinero. Me retiré de ahí, confiándole a la señora Cuca que su voluntad se haría realidad, que yo le compartiría algo si es que todo salía bien. Y pues ya fui a casa, hice el ritual que la señora Cuca me recomendó, le clavé las agujas al muñeco, lo escondí y solo era cosa de esperar, dejar que lentamente se fuera cociendo la enfermedad para que Toño tuviera la preocupación suficiente y así crear un testamento, uno que me favoreciera. Fue hasta después de un mes que lo empecé a ver cansado, ojeroso. A veces se quejaba de dolores y a veces simplemente no se podía levantar para ir a trabajar. Yo le preguntaba que si tenía ganas de ir al médico, que fuéramos a la ciudad, que lo revisaran, porque aquello ya me parecía muy raro. Pero Toño tenía miedo. Su papá y su mamá cuando murieron empezaron así, y él sentía que ya estaba en un paso a la tumba. Por ello es que aproveché ese miedo y le hice una sugerencia. De verdad me preocupas, Toño, sabes que yo te amo. Honestamente yo no quiero que te pase nada, pero también tengo otro miedo. ¿Qué tal si te pasa algo y luego me dejas desamparada? Imagínate qué vamos a hacer mi hijo y yo. ¿De qué vamos a vivir? Yo te sugiero que hagas un testamento. Yo no te pido nada más que lo básico, que no nos desampares, porque al final te amamos tanto mi hijo como yo. Pero antes de pensar en esas cosas, yo te sugiero que vayamos al doctor. Yo entiendo tus miedos, pero creo que es necesario. Los siguientes días le seguí sugiriendo a Toño de que hiciera un testamento. Yo no le pedía mucho, solamente algo para volver a empezar si él faltaba. Toño me dijo que sí. Ya lo veía muy convencido de pensar que se iba a morir. Él ya se la había creído. Y por ello, recuerdo que en lugar de ir al médico por miedoso, un día llegó confirmándome de que ya había mandado hacer un testamento y que yo era la beneficiada. Marcela, mi vida, ven. Debo confesarte de que ya te hice caso. Ya mandé a hacer un testamento. No quiero desampararte si es que muero. La verdad es que tengo miedo, últimamente me he sentido mal. Y si sigo el mismo destino que mis padres, yo quiero que todo esto sea para ti. También para tu pequeño hijo que ahora es mi hijo. Yo los amo, son mi familia, son mi todo. Sin embargo, en el fondo sé que aún esto no va a acabar. Va a quedar en un susto, vas a ver. Y el día de mañana voy a estar trabajando. Voy a estar haciendo todo como siempre ha sido. Ya no pensemos en estas cosas. Vamos a dejar que los días pasen. Ya mañana nos vamos a reír de todo esto. Fueron pasando los días. La ambición de verdad empezó a pudrirme el cerebro. Yo ya me veía con dinero, con ese rancho, manejando esa camioneta. La verdad es que ya no estaba enamorada de Toño, solo de lo que él tenía. Yo quería que ya se muriera, que todo fuera mío a la de ya. Me empecé a desesperar, al grado que un día fui a donde estaba el muñeco de la brujería y así, con unas tijeras,
le arranqué la cabeza. Les juro que sentí algo en mi cuerpo, una sensación de dolor, de angustia, una especie de miedo a la muerte, pero yo sabía que es porque la muerte ya estaba rondando y yo misma la había atraído con la ayuda de la señora Cuca y su brujería. Los siguientes días Toño empezaba a sentirse un poco mejor. Él hacía burlas de la forma en que se vio sintiéndose enfermo. Él decía que había hecho el ridículo, que solo estaba exagerando, y yo, en lugar de alegrarme por verlo saludable, me daba coraje, porque sabía que todo ese dinero y todas las cosas se estaban alejando de mí, de mi vanidad de verme como una mujer enriquecida, de poder presumirle a las mujeres del rancho que yo era la que mandaba. Transcurrió el tiempo, un par de meses quizá. Toño ya andaba para arriba y para abajo, iba y venía a traer mercancía como siempre. Yo ya había dado todo por perdido, cuando en eso, un domingo se levantó temprano. Él salió a ver a sus caballos, a veces los cepillaba, les daba de comer, les cambiaba las cerraduras y demás. Y pues yo a veces cuando él lo hacía yo le llevaba de almorzar. Ahí nos sentábamos en unas piedras y comíamos mientras veíamos el paisaje. Después de que él se fue, me levanté yo a preparar algo para almorzar. Estaba haciéndole un guisadito de papas y unas tortillas de comal, porque hasta eso yo cocinaba muy rico. Ya estaba yo ahí cuando salí con las cazuelas en una charola. Iba caminando a la caballeriza, cuando en eso, a lo lejos vi a Toño ahí, hincado, tratando de hacerle un cambio de herradura al caballo. Pero en ese momento, justo cuando Toño se agachaba para verle la pezuña al caballo, en ese justo momento, el caballo encogió la pata rápidamente y la sacudió estirándola, dando una patada tan tremenda que golpeó directamente en la garganta de Toño. El golpe lo empujó un par de metros hacia adelante. Yo nomás vi cómo su cuerpo convulsionaba, cómo el caballo se levantaba y relinchaba, como si se le hubiera metido el demonio. Aventé la charola y mi pequeño hijo iba junto a mí corriendo. Íbamos directo a ver qué le había pasado a Toño, pero cuando llegamos, él tenía la boca abierta, como si su cuerpo tratara de jalar aire, pero era imposible. Tenía toda la tráquea rota y tenía los ojos en blanco. Aquella era una imagen diabólica, algo que me resulta sacado de una pesadilla, una imagen que tengo grabada en mi mente, porque fue el momento en el que Toño murió. Jamás me imaginé que enfrentar la muerte de alguien que había amado fuera tan dura. Jamás me imaginé que el precio de mi ambición me hubiera costado ver morir a ese hombre, a ese inocente que había sido víctima de mi brujería. Rápido empecé a gritar para pedir ayuda, pero ya cuando llevaron a Toño al hospital, ya era demasiado tarde. De hecho, desde que se lo llevaron ya iba muerto. Ya nada más fuimos a que nos confirmaran la noticia y a que hiciéramos trámites para que pudiéramos llevarlo a enterrar. Fueron semanas muy pesadas, muy oscuras, tras haber colocado tierra en el ataúd de ese hombre que me había amado a la mala, al que yo había usado con brujería. La verdad es que la culpa ya me empezaba a llegar, el remordimiento. No comprendía cómo me había enloquecido, cómo mi pobreza me había llevado a tal desesperación que había arrebatado la vida de aquel hombre. Después de un mes recuerdo que me mandaron un citatorio. Aquel se me hizo llegar por parte de un primo de Toño, uno que vivía en un rancho en un municipio cercano. Yo a él no lo conocía ni de vista, solo sabía que existía. Pero bueno, allá en el rancho un día terminaría llegando un abogado. Fue para un viernes por mediodía y allí estaba yo. Estaba el primo de Toño y estaba una señora, que era una prima también lejana. Ahí se nos hizo la lectura del testamento y yo estaba ansiosa, pero muy soberbia. Sabía que me iban a dejar todo, que todo ese dinero y ese rancho iba a ser no más para mí, porque Toño ya me lo había prometido, que tanto a mi hijo como a mí nos iba a entregar todo su patrimonio. Cuando el abogado hizo la lectura, créanme que me cambió completamente la cara. De estar feliz, sentí que bajé directo hasta el infierno, porque lo que se me dijo fue que la única condición que Toño ponía para que todo fuera para mí es que juntos hubiéramos tenido un hijo, cosa que no sucedió. Yo jamás quedé embarazada. Él siempre se protegía y a veces que no lo hacía. Simplemente quizá Dios no lo quiso. No quiso que tuviéramos un hijo todavía. Quizá Dios sabía de mi maldad, de mis malas intenciones, y por ello
me arrebató la posibilidad de poseerlo todo. Con aquella condición prácticamente me quedé en la calle. No se me asignó un solo peso, y todo el rancho y todo lo demás que tenía Toño se dividió en dos partes. Una era para su primo y la otra para su prima. Ellos se iban a encargar de administrarlo todo, y yo simplemente iba a regresar a casa de mi madre con la cara derrotada, con la vergüenza de tener que pedirle una disculpa. Aquello fue la peor humillación que he recibido, pero también, en ese momento, tenía el ego tan podrido que no me había dado cuenta de todo lo que yo había hecho, de cómo me había convertido en un monstruo para alcanzar riqueza y sobre todo, para llevar una vida fácil. Hoy en día mi vida es otra. Han pasado muchos años. Mi hijo ya está grande. De hecho, ya no tengo solo uno, sino dos, de otro padre que me abandonó, uno que me dejó a mi suerte después de haberme usado. Hasta el día de hoy vivo buscando el amor en rincón a rincón, simplemente para conseguir un proveedor, alguien que me dé algo de comida o dinero para poder sobrevivir, pues sigo viviendo en el rancho y el trabajo da solo para lo mínimo. Hoy en día a una le gusta vivir con gustos, con ciertos lujos, y aunque yo no me los puedo dar, trato de acercarme lo más posible a eso, buscando a un hombre piadoso que me quiera por las noches a cambio de un poco de dinero. Sé que mi vida no es honorable, sé que no soy el mejor ejemplo para mis hijos, sin embargo, de lo que sí me arrepiento es de lo que fui antes, justo en el momento que viví el amor con Toño. Eso nunca debió pasar, debí buscar otras oportunidades, pero a partir de ahí me pudrí, y aunque ya no estoy orgullosa de lo que soy, simplemente siento que no hay otro camino, que esto es lo único para mí, y que Dios me ha abandonado, y todo eso puede que sea un karma por todo lo que jugué con brujería, porque al final todo tiene un precio, y yo lo estoy pagando sumamente caro.